por seguir a Bolívar. Ella era de la JAI. Manuelita abandona a su esposo por seguir al Libertador. Por eso ella es la libertadora del Libertador, una de las mujeres grandes de nuestra historia. Esa mujer vivió con él en la Quinta de Bolívar, en Bogotá. Esa fue hecha exclusivamente para Bolívar. Pero hubo ya, en este momento, estamos hablando del año de 1830, ya estaba completamente culminada la campaña de la liberación de España, la campaña libertadora. Ya se había constituido una república, y en esa república habían entrado en función dos personajes muy grandes. El militar, que fue Simón Bolívar, y no hay en el mundo otro igual a él. ¿Por qué es grande Simón Bolívar? Simón Bolívar es grande porque, a diferencia de Alejandro Magno y a diferencia de Napoleón, él no fue un tipo que dominara y conquistara regiones para convertirse en emperador. No, él fue un libertador. Porque él nos quitó del yugo de España, y cuando le dijeron, súbase, que esto es de usted va a ser el rey, dijo, no, yo no quiero ser rey, yo no quiero ser emperador. ¿De a dónde vienen estas ideas de Simón Bolívar? Las ideas de Simón Bolívar, vamos caminando, vienen porque él muy pequeño perdió a sus padres. Simón Bolívar era un criollo. Criollo se les llamaba a las personas que nacían en América siendo hijos de españoles. Simón Bolívar fue hijo de español y vino a vivir aquí. Al estar aquí, como buen hijo de español, siendo criollo, tenía que ir a estudiar al colegio militar en España, donde estudiaban todos los grandes militares españoles. Para ese momento España estaba muy boyante, porque ya habían pasado muchísimos años, estamos hablando de 1800, y imagínense que ya España había recibido todas las riquezas de nuestro país. Vamos por acá. De nuestro país no, de nuestro continente. Entonces, ¿qué pasa? Simón Bolívar pierde a sus padres y queda en manos de un tutor que fue maravilloso. Uno de los grandes humanistas que ha tenido la historia. Mucho dinero. Vivía en Caracas, vivía en Venezuela, nació en Caracas y tenía mucho dinero que había heredado de sus padres. ¿Qué pasa? Bolívar, instruido por Andrés Bello, bebe las ideas revolucionarias. Luego viaja a Europa. En Europa estudia en la Academia Militar con los que luego más tarde se enfrentaría aquí, entre ellos Murillo. Fueron compañeros de Academia Militar. ¿Qué pasa? Bolívar está en la coronación de Napoleón. Y entonces él ve eso tan fastuoso, y allá, estando en Italia, sube al Monte Sacro, jura librarnos y hacernos una nación independiente, libre, no someternos a nadie. No tenían por qué venirnos a mandar, y si querían mandarnos, el rey tenía que estar aquí. Desencantado, no tenía la mujer que lo motivaba, no tenía el amor de la, vamos a mirar aquí, el amor que antes le había apasionado para libertarnos, sino que venía desencantado por las luchas políticas que se habían generado en Bogotá. Ya vemos del atentado septembrino en Bogotá, y esto ya fue lo que copó. Entonces él llega aquí, pero con los ánimos completamente caídos. Como decía el doctor que le atendió, él dice, mire, yo le hago todo lo que sé, pero no quiere vivir. Haré en el desierto y edifiqué en la arena. Eso él lo que quería decir es, perdí mi tiempo, porque él consiguió, tras una campaña ardua y poniendo primero su dinero, su capacidad, su conocimiento al servicio de este pueblo, de los pueblos de América, él coge, y cuando ya se forma la Gran Colombia, que eran las 5 naciones,
se encuentra que inmediatamente surgen las intrigas políticas. Y aquel que antes fue su gran amigo, el que le dio un ejército y lo organizó y recogió, que fue don Francisco de Paula Santander, ya en este momento habían divergencias, pero no eran divergencias personales, eran más divergencias causadas por las corrientes ideológicas que se movían alrededor de cada uno de ellos. Bolívar en este momento viene enfermo, se separa de su amada Manuelita y coge camino de a caballo y por el río Magdalena también, unas partes de a caballo y otras en el río Magdalena, que fue la gran entrada y ha sido el gran río de nuestro país, y llega acá. A Cartagena. Él venía enfermo. Cuando salen, todas sus maletas, toda su ropa, todas sus cosas, van con él en el barco y él se enferma gravemente. Dándose cuenta de cómo se iba enfermando cada día más nuestro libertador, el que comandaba el barco, el capitán del barco, decide sabiamente regresarse. Pero ya estaba más lejos de Cartagena y lo que tenía más cerca era aquí, Santa Marta. Pero él no llega exactamente a este sitio, él llega a donde llegaban los barcos. Y allí se viene en coche y llega hasta aquí, donde otro amigo que él tenía, que era el señor don Joaquín de Mier. Él era el propietario de esto. Y él le recibe. Era un señor con mucho dinero, con mucho poder. Esto era una finca dedicada al cultivo de la caña de azúcar. Ahora van a ver algunos trapiches. Y entonces, aquí se aloja él. Bolívar comienza a tener su enfermedad. Parece que era una afección bronquial, no como dicen ciertas otras cosas. Y el médico que lo atendió, que es el doctor Deberec, él comienza a hacerle todo lo que en el momento se sabía. Aquí vamos a tener la oportunidad de ver la farmacopea, la farmacia, la medicina que había en ese tiempo, parte y cómo la emplean para curarlo a él. Aquí Bolívar tenía todas sus atenciones y estaba en casa de sus amigos. Y es que en Santa Marta, la ciudad hospitalaria, la que lo vio a él un día llegar y atravesar el río Magdalena y quien también lo vio un día fallecer, pidió que en nombre de esa ciudad tan hospitalaria como es Santa Marta, pidió que solamente sus entrañas y que su corazón quedaran aquí en Santa Marta. Eso actualmente se conserva en la Catedral de Santa Marta, un lugar oculto que aún nadie conoce. Algo que murió en secreto por el sacerdote que en esos tiempos estaba allí desempeñando sus labores en la Catedral de Santa Marta. Está puerta a las actividades de producción del ingenio. Actualmente está funcionando como sala bolivariana donde se conservan algunos objetos que están muy relacionados con el libertador Simón Bolívar. Ejemplo es esta escultura yacente del libertador mientras su cuerpo se encontraba en cámara ardiente, o como nosotros decimos en un lenguaje coloquial, cuando lo estaban velando. Algo muy particular que sobresale es que su rostro está hecho a escala natural. Esta fue una mascarilla que le tomó el doctor Alejandro Próspero Rivera mientras se encontraba en cámara ardiente. El cuerpo sí es lo más cercano que se tiene al momento de su fallecimiento. Vale la pena resaltar que él cuando fallece pesa 35 kilogramos, el peso de un niño de 10 años de edad. Además de eso, esta medalla que ustedes ven aquí fue donada por George Washington hijo y representa el amor a la libertad. Juan Vicente Bolívar y Ponte fue su padre, y aunque sus rasgos faciales no eran muy parecidos a los del libertador, su carácter sí lo era, ya que era un hombre bastante aguerrido y con muchísima autoridad. Él falleció cuando Simón Bolívar tenía 3 años de edad, mientras que María Concepción Palacios, su madre, aunque sus rasgos faciales coincidían perfectamente con los del libertador, su carácter no, ya que era una mujer bastante débil y muy sumisa y humilde. Ella falleció cuando Simón Bolívar tenía 9 años de edad.
Una vez fallecen ambos padres y el libertador queda huérfano, dos esclavas, la negra Hipólita y la negra Matea, se encargan de seguir cultivando esos valores en el libertador. Tanto así que toman la determinación de enviarlo a Europa, específicamente a España, para que concluya sus estudios cuando éste tenía 14 años de edad. Valga la pena resaltar que la negra Hipólita era el ama de brazos del libertador. Esta falleció cuando ella tenía 105 años de edad. Resulta que ella pudo presenciar el momento en el que el libertador Simón Bolívar nace, crece, fallece y el mismo momento cuando sus restos son repatriados hacia Venezuela en 1842. Bien, de este lado tenemos la alcoba, que es el sagrado recinto donde murió el padre de la patria, Simón Bolívar, el 17 de diciembre de 1830. En la actualidad conservamos la cama catre de campaña cubierta por el tricolor nacional. Detrás de esta pequeña puerta observamos un sillón de terciopelo rojo, desde donde Bolívar dictó sus últimos legados el 10 de diciembre de 1830, los cuales consistían en la última proclama y el testamento. Esto lo dictó su sobrino Fernando Bolívar y fueron recogidos por el entonces notario de Santa Marta, José Catalino Noguera. Observamos también en la pared el reloj que marca 1 hora, 3 minutos, 55 segundos de la tarde, hora de su muerte. Este reloj fue detenido en el tiempo por el general Mariano Montilla cuando pronuncia unas palabras y dice: el sol de América se ha apagado, tú no mereces seguir andando, y cortó el péndulo. Conservamos también allí una pequeña escupidera donde el libertador Simón Bolívar depositaba el catarro pulmonar, como también es conocida la tuberculosis, una de las enfermedades a causa de la cual fallece. Sobre esa misma mesa observamos un pequeño reloj que fue donado por el gobierno del Perú para conmemorar el centenario de su fallecimiento. Y sobre la pared derecha de la habitación también conservamos un óleo sobre el lienzo del artista colombiano Simón Celis. Él plasma el carácter del libertador dotado de una marcada elegancia. Si analizamos bien el cuadro, ese efecto lo vamos a concebir a través del vestuario negro que contrasta con el blanco de los guantes y de los pantalones. A eso se le suman las aplicaciones en dorado que lleva la casaca del libertador, demostrando un Bolívar bastante aguerrido y dotado de una marcada elegancia y muchísima autoridad.